Mampuján, en las tierras azotadas por la violencia y el dolor, donde la sombra del terror se cernía con rigor, Mampuján, en los montes de María, se erige, testigo de la tragedia que el tiempo no mitiga. El 10 de marzo, bajo el manto de la noche oscura, el eco de la barbarie resuena con amargura. El horror se hizo eco en cada rincón de la aldea, donde el grito de angustia y la desesperación no cesa. Pero entre las sombras y la desolación, el llanto, un rayo de luz se alza, tierno y encantado canto. Un grupo de valientes mujeres con aguja en mano deciden entretejer su historia con coraje insano. Mampuján tampoco tiene autopista ni ingenieros, pero tiene ángel. Esas mujeres lideradas por la profesora y activista Juana Alicia Ruiz Hernández, que se pusieron a tejer para remendar lo que la violencia destruyó y el Estado no ha podido reparar. La memoria, el tejido social y la paz mental. Yo tenía un nudo en la garganta todo el tiempo, que me hacía doler la garganta. Otras mujeres manifestaban dolores en la espalda, dolores en los estómagos, presión alta, desarreglos hormonales de la menstruación y eso, que esas eran afectaciones. Y depresión por un montón. Entonces decidimos solicitarlo y fue así como nos trajeron una psicóloga norteamericana, Teresa Heiser. Armadas de agujas y retazos, por esa psicóloga caída del cielo, se pusieron a la tarea de sanar, cosiendo la historia de esa violencia que les partió el corazón. Entonces, las cosas que nos iban como marcando, nosotras las íbamos haciendo. Esa imagen que tú ves ahí es una mujer que está pariendo sobre un árbol. Esa expresa una mujer de Córdoba, la cual nos comentó que iba corriendo en una masacre y ya no podía más. Entonces se subió en el árbol, los demás siguieron y ella parió en ese árbol, que para nosotros es un símbolo de esperanza, de la semilla, y la semilla vuelve y da vida. Entonces lo quisimos colocar allí. Porque lo primero que el conflicto rompe es la confianza. O sea, la gente no quiere contar sus intimidades y en grupos menos. Entonces la idea comenzamos a narrar y a contar cómo nos hemos sentido. En ese momento de narrar hay llanto, uno va tocando en la mano de la otra o le va haciendo un masajito en la espalda o a veces dejamos de seguir narrando y hacemos una oración o cantamos una alabanza de adoración. Cuando ya se termina, entonces se muestra y se pregunta, ¿les parece? Y la gente queda sorprendida. Cuando ya en lo último nos reíamos, que ya estamos sanos, quisimos hacer un poco el croquis del pueblo y las actividades cotidianas que se realizaban aquí antes del desplazamiento. Por ejemplo, aquí hubo un juego de béisbol. Tejiendo se sanaron y hasta aprendieron a perdonar. Pero hubo más de un hombre que las tildó de locas. El común de la gente, para no decir mentira, decía, oye, pero esos trapos están escapados. Esos trapos no tienen ni sentido, yo no le veo gracia a eso. Esas mujeres lo que no tienen es oficio. Me acuerdo cuando fuimos a correr, dijeron, pero qué cosa loca, dijeron los hombres. Y las mujeres, no, dejen, que nosotros queremos. Y pues esa loquería, decía él. Y nosotros, ay, si supiera que no es loquería, sino locura, qué rabia. Entonces, y ahora la gente está sorprendidísima. Pero ¿qué sabemos los hombres? Su locura genial las llevó a ganarse el último Premio Nacional de Paz y a conseguir que 3 de sus tejidos llegaran, nada menos que al Museo Nacional en Bogotá. Todo gran artista quiere tener una obra en el Museo Nacional. Nosotras, Dios mío, eso es increíble. Pasar del olvido total a ser el centro de atención en el Museo Nacional es un giro del destino que le produce a Juana una mezcla de vértigo y emoción. Se me eriza la piel ahora que estoy viendo este tapiz. Pero cuando empezamos a coser, un día se nos ocurrió decir que algún día queríamos que estas obras estuvieran en el Museo Nacional. Y bueno, para muchas personas eso les parecía una cosa loca, entonces yo estoy llorando de felicidad, no de tristeza ni nada, sino de alegría. No es poco saber que no sueña, que sus tejidos estarán expuestos por 20 años para que nadie olvide toda la violencia que ha azotado a su pueblo desde ese primer gran desplazamiento que fue la esclavitud. Este tapiz se llama Travesía 2. En este tapiz mostramos un poco cómo fueron las inclemencias que sufrieron nuestros ancestros cuando estuvieron atravesando el mar, desde África hasta estas costas. Hay cosas que no tienen precio. ¿Tienen precio estas obras?
Estas obras donde está plasmado el dolor, el sentir de la gente, no tienen precio. Yo creo que yo pongo la mejor puntada aquí. Modestia aparte. Uno mismo no se puede echar las flores. Los hombres fueron reacios al principio. ¿Cómo fue ese proceso de seducirlos y llevarlos incluso a tejer? Sí, bueno, los hombres costeños machistas a morir, pero al vernos la insistencia y a ver la aceptación de la gente que venía y le gustaba, recibíamos muchas visitas, comenzaron también a inquietarse y dijeron, bueno, nosotros también queremos coser. Y cosas muy buenas. El primer tejedor fue su esposo Alexander. Decidí también empezar a coser, aunque yo coso mucho menos que ella, solo cuando tengo tiempo. A su buena puntada se sumaron más hombres que, como Wilson, no encontraban sosiego en nada más. Hicimos un trabajo con Juana, los tejidos de los tapetes de las 12 víctimas. ¿Y cómo se sintió tejiendo? Se siente como una paz, un desahogo de uno mismo, de las cosas que hace. Es como un alivio, como una terapia. Y un antídoto contra esos imaginarios machistas que ven en las armas un símbolo de poder y hombría. Hay un grupo de 22 niños que están emocionadísimos, digo yo, buscando aprender a coser. Decimos que ahí está el relevo generacional. Creo que esto les gusta más que lo que la guerra pudiera gustarle a cualquier niño en ese entonces. ¿Cree que hay que también feminizar un poco al hombre macho, violento, que se cree? Indudablemente. Mire, señora, usted que llega cansada de trabajar, de lavar los platos en el arroyo, hablando de las campesinas, ponga al hombre a cocinar mientras usted está allá. Invítele que le cocine, que le haga una comida especial, que le arregle la cama y que atienda a los pelados. Eso es paz. Eso es hacer paz y justicia. Y así, endulzando oídos y paladares, con el arequipe y la mermelada que preparan para combatir la amargura, han logrado armar al pueblo de agujas, hilos y escobas. Empuñar la aguja en vez de un fusil. Y de la confianza suficiente para retomarse el pueblo, vistiendo esas casas desnudas que tuvieron que abandonar hace años y a las que la mayoría todavía no se atreve a volver. Y nosotros dijimos, no, hay que volver. Y lo primero que hicimos fue coger las casas y limpiarlas, y volverle a poner la hamaca, la cama, la mesita, la estufa. Prendíamos incluso el fogón, hacíamos un arroz, un café. Y enfrente le poníamos una tablillita donde estaba Familia Villarreal Ruiz, por ejemplo. Y entonces invitamos a la gente que viniera. Llegamos primero y organizamos. ¿Cuál es su profecía para Mampuján? Mi profecía es que Mampuján es punta de lanza y que la paz de Colombia empezó aquí y que seremos el modelo para las demás comunidades que han sido afectadas. Me refiero al modelo de cómo levantarse de la ceniza y cómo sacar alegría de esa tristeza. Empuñando el hilo y la aguja, estas guerreras no van a dejar de tejer y tejer hasta que estas ruinas vuelvan a ser lo que fueron. Una iglesia, un puesto de salud y un colegio en el que justo antes del desplazamiento alguien escribió en el tablero lo que podría ser una oda a su resistencia. Lo bonito es estar vivo. Bueno, mi nombre es Gledys López. Soy de las mujeres que tienen sueños y sabor de paz. Realmente en los Montes de María tuvimos una serie de acontecimientos que de pronto algunas personas ni siquiera conocen. Y es que en toda la región de los Montes de María nosotros vimos un hecho de violencia bastante tremendo. Como vemos en el tapiz, pues allí hay muchos hechos de sangre. Allí en casi todos los dibujos que tenemos hechos sangrientos, donde se vieron muchas masacres, donde muchas personas fueron víctimas de ese conflicto armado que estamos viviendo en ese momento en Montes de María. Allí miramos muchas exclamaciones, algunos pidiendo clemencia, otros de pronto diciendo vámonos, otros de pronto, o sea, tantas cosas, porque realmente lo que ahí se vivió fue bastante difícil. Como vemos allí, pues a muchas personas los masacraron, no solamente les dieron muerte, sino que los torturaron. Allí hay muchos donde le cortaban los miembros y luego los tiraban en el canal. ¿Para qué? Pues en el caño para que las fieras se los comieran. Entonces,
de pronto no son hechos que nos tocó vivir en carne propia, sino que en toda la región se dieron y nosotros indagando, averiguando en las diferentes comunidades nos encontramos con estos hechos. Miramos que allí se habla de masacre y algunas personas, bueno, nosotros hemos estado en otros escenarios y algunas personas dicen, en Colombia se dio eso. O sea, algunas personas ni siquiera han escuchado de eso. En Colombia, colombianos ni siquiera conocen esos acontecimientos. Eso pasó en Colombia, eso pasó en nuestra tierra Colombia. De masacre en los Montes de María, pues era pan de cada día, pero a pesar de que era pan de cada día, pues era saber que todas esas cosas acontecían, pero que no se podía decir porque en la medida que tú comenzaras a contar tenías un grande problema. Y es que si saben que tú dijiste, el próximo muerto puede ser tú. Ningún problema al momento para ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego en la medida que nos ejercitamos en eso, pues sacamos fruto de ello, o sea, somos bendecidos en eso. Y realmente, pues, precisamente por todas estas historias acontecidas, pues es que hoy estoy aquí, es que, pues, ustedes nos conocen.